doctor Cleber Bravo Reguerategui, quien está de candidato justamente a la alcaldía del Cantón Lago Agrio, la alcaldía que tanto está sonada acá dentro de nuestra provincia y de nuestro cantón, que es la parte importante. Hay que destacar que se sigue dando la cita mundialista, nuestro país quedó eliminado, pero bueno, la vida tiene que continuar y por ello tiene que continuar cada una de nuestras actividades. Doctor, buenos días y gracias por estar acá. Buenos días, Milton Giovanni. Un saludo cordial a través tuyo para quienes nos ven y escuchan a través de la radio y las redes sociales. Un gusto, como siempre, poder estar en esta mañana para conversar de temas que espero sean de interés de los ciudadanos, de las ciudadanas del Cantón Lago Agrio y la provincia de Sucumbíos. Así es, justamente, doctor, se habla mucho del Cantón Lago Agrio, de la situación de la pobreza, se habla de muchos temas que son importantes o interesantes. Y se escucha que usted reiteradamente menciona la pobreza como el problema más grave de este cantón. ¿A qué está llamando pobreza el candidato Cleber Bravo? Sí, yo señalo que el problema fundamental del Cantón Lago Agrio es la pobreza. Es que básicamente tiene que ver con la forma de vida de las personas. Las instituciones, el Estado, el municipio en concreto, tiene que tener como norte la atención de las necesidades de la gente, de quienes habitamos en esta ciudad. Sí, está bien el resto, ¿no es cierto? Obra física, a veces infraestructura, cemento, asfalto, sí, pero todo debe ser en función del ser humano, en función de las personas. Ese debe ser la orientación. Y bueno, ¿y cómo están las personas que vivimos aquí en Lago Agrio? Quienes nacieron ya aquí, tenemos algunas generaciones de habitantes que han nacido ya en Lago Agrio y otras generaciones que somos personas que nacimos en otro lugar y decidimos vivir aquí en Lago Agrio. ¿Cómo estamos en los actuales momentos? En los actuales momentos, la visión que tenemos es de una población empobrecida. Una población que vino a esta tierra o que nació en esta tierra y que busca oportunidades de realización personal, busca oportunidades de empleo, de emprendimientos exitosos. Sin embargo, ese ideal, ese propósito, cada día se lo ve un poco más lejano. Mire, el empobrecimiento de la gente se lo nota en el nivel de ingresos. Es decir, que no hay suficiente ingreso en la familia para sostener y atender las necesidades básicas que significan para esa familia. ¿Qué son básicamente? Son básicamente comida, son básicamente alimentación, son básicamente vivienda, seguridad y obviamente las necesidades que tienen que ver, que se desprenden y que pudieran ser atendidas cuando se tuviera un empleo. Si el empleo falla, obviamente las condiciones de satisfacción de esas necesidades de las familias baja. Y obviamente eso se empeora cuando la municipalidad, cuando el Estado no le provee de servicios básicos a los que está obligado y complementariamente no accede ni a educación ni salud. Creo que es el panorama de una ciudad empobrecida, de un cantón empobrecido, Milton Giovanni. ¿Por qué estamos tan pobres en el Cantón Lago Agrio? Y la gente se va a preguntar porque, sin lugar a dudas, valga la redundancia, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué estamos pobres? Cuando de esta tierra sale gran parte de la riqueza nacional, otra gente compara, ¿no es cierto? ¿Cómo es que habiendo sido proveedores de la materia prima que es petróleo, habiendo sido proveedores de la materia prima que es madera, teniendo tanta agua, teniendo tanta tierra y es que son propicios para desarrollar muchas actividades económicas, sin embargo estamos tan pobres, ¿no es cierto? La gente se pregunta y se pregunta a usted, Milton Giovanni. Y vea, hay algunas cosas que dependen del contexto de la economía nacional y mundial. Un país en crisis, un mundo en crisis, obviamente también afecta a un Lago Agrio con una crisis que aumenta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el Estado ecuatoriano, tenemos un Estado que es centralista, que centraliza las actividades, los recursos, la plata que sale de las otras partes del país, la centraliza básicamente en ciudades de Quito y Guayaquil, donde quienes controlan el poder tienen sus activos, tienen sus empresas, tienen sus intereses. Por lo tanto, se descuidan provincias como la de Sucumbíos y cantones como el caso del Lago Agrio.
Ese también es otro elemento. Pero también hay limitantes que nos impiden desarrollarnos. Es que nuestra juventud, nuestro pueblo, no ha accedido a niveles importantes de educación. Nos quedamos en el nivel secundario, de bachillerato. Pero ese nivel de bachillerato también tiene deficiencias. Los niveles, inclusive de educación, del caso de la provincia de Sucumbíos con el resto de provincias del país, tiene inclusive ahí deficiencias y son otras causas del empobrecimiento. Otra causa del empobrecimiento es que el Estado no ha podido llegar, como decía antes, con servicios básicos a otros sectores. Hay altos niveles de enfermedad, hay altos niveles de desnutrición y malnutrición, y muchos de los recursos que tienen las familias tienen que gastárselos en medicamentos, en atención de salud. Otra causa del empobrecimiento de la población de aquí del Lago Agrio. Son cada uno de esos temas interesantes e importantes, doctor, pero bueno, y nosotros o cada uno de los ciudadanos nos estaremos pendientes y manifestaremos que, bueno, hay un grupo determinado, o a qué grupos afecta más la pobreza dentro de nuestro cantón, que es lo que nos interesa. Ese es otro tema, Milton Giovanni. Es que la pobreza o los problemas de la población del Cantón Lago Agrio no es que afecta a todos por igual. Desgraciadamente o lamentablemente, la pobreza afecta a precisamente los grupos que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Es decir, que es una sociedad muy desigual. Mientras hay un sector muy pequeño que vive regularmente bien, pero es una mínima parte. La mayoría de gente la vive mal, y de esa mayoría los que peor viven en el Cantón Lago Agrio son las niñas y los niños, que a los niveles de 5 años, Milton Giovanni, no logran tener los nutrientes necesarios, que son la base de lo que será su vida de joven y adulta. Entonces, en los primeros niveles de vida de las personas, de los niños, radica el déficit básicamente alimentario. Por lo tanto, tenemos niveles de desnutrición, malnutrición y enfermedades que bien se pueden evitar teniendo una dieta adecuada, una dieta nutritiva. Entonces, cosas como esas se dan en nuestro Cantón Lago Agrio. Por lo tanto, hay que poner los ojos en esos sectores. Niñas, niños, le decía. Otro sector social que hay que poner atención es en las mujeres embarazadas, porque es en esa etapa de gestación también donde precisamente la población es que tiene las bases de lo que será su vida posterior. Afectados en esta sociedad discriminatoria, desigual, son los adultos mayores, a quienes se los considera como personas que ya no producen, que ya no aportan, y no se los toma en cuenta en actividades, y los niveles de ingresos de los adultos mayores son sumamente bajos. Los abandona incluso la familia, los abandona la sociedad, y como no tienen ingresos propios, mucha gente de esa se pauperiza. Vean, compañeros, otro sector al que maltrata y que afecta a la pobreza son las personas con discapacidad, por iguales o parecidas razones que los anteriores. Los margina la sociedad, los margina la familia. Muchas veces creemos que esas personas no pueden proveerse su propio sustento y no se les da oportunidades de trabajo, y los ingresos de ellos también son menores, de tal manera que dependen del cuidado de otras personas. Pero esas otras personas tampoco es que estén bien. Entonces, el cuidado de esas personas tiene déficit, tiene deficiencias, y al final tenemos un gran sector de ciudadanos que está marginado, que no accede a niveles aceptables de vida. Creo que son temas que hay que tratarlos en profundidad. Pero si este es un problema, doctor, tan general y tan complejo, ¿qué puede hacer la alcaldía del Cantón Lago Agrio para mitigar la pobreza en el territorio, en el sector, en el cantón, en las parroquias? Efectivamente, la pobreza no es un tema solo del Lago Agrio. Plenamente de acuerdo con usted, Milton Giovanni.
La pobreza es un tema generalizado, como lo dijimos inicialmente, del cantón, de la provincia, pero también un tema que pega a todo el país. Y la crisis mundial, inclusive los conflictos a nivel mundial, también nos afectan de manera indirecta. A veces no lo sentimos, a veces no nos damos cuenta, sin embargo, tienen una incidencia directa. La municipalidad es parte del Estado, Milton Giovanni. El municipio es un gobierno autónomo descentralizado y es responsabilidad del Estado en general garantizar los derechos básicos de la población, los derechos fundamentales, los derechos humanos que decimos, y entre ellos están los derechos que establece nuestra Constitución, está ahí, que es al buen vivir, a tener una vida digna, una vida sana, una vida de satisfacciones, y para eso necesitamos que el Estado provea las condiciones básicas para que la gente pueda satisfacer su necesidad de comida, su necesidad de vivienda, su necesidad de transporte, de un empleo que le permita ingresos dignos. También tiene que darle las posibilidades de que la ciudad no solo sea una concentración de casas, una concentración de edificios, una concentración de edificaciones, sino que en la ciudad también se concentren las oportunidades. Por eso es que crecen las ciudades de Milton Giovanni, porque de los sectores rurales muchos de los habitantes, jóvenes, adultos y viejos, creen que sus oportunidades están en la ciudad, y por eso es que emigramos, muchos de los que nacimos en el campo, emigramos a la ciudad en busca de esas oportunidades, pero ocurre que en muchas ocasiones esas oportunidades no se dan. Al municipio lo que le corresponde por ley y por constitución es proveer servicios básicos de calidad, programar, planificar el desarrollo también de la región, del territorio, dice la ley, y obviamente de la gente que vive en ese territorio. Mire, cuando una ciudad tiene agua potable de calidad y en abundancia o suficiente, pueden quienes emprenden en negocios o en establecimientos de comida, pueden atender de manera eficiente ese servicio, ese trabajo. Pero si el agua le falta a un comedor, no puede ni siquiera preparar la comida. Tendrá que proveerse de agua de otro lugar a costos más caros, pero además la calidad de esa agua también incide en que los comensales, en que las personas que coman esa comida luego se enfermen. Y eso es un círculo bastante vicioso que hace que los negocios inclusive no tengan ganancias. Usted siempre defiende que se apliquen las normas existentes. Pero en cuanto a combatir la pobreza, me parecería que esa no es una competencia, y eso es lo que a Voz Populi se manifiesta dentro de la ciudadanía. Sí, para muchas personas pudiera decir, no, el municipio no tiene que preocuparse de eso. El municipio tendrá que preocuparse de las calles, de las aceras, de los bordillos, de los puentes, de toda la infraestructura grande, lo que se ve. Aparentemente esa sola es la preocupación, o sería la preocupación fundamental de la municipalidad, pero no es así. Todo lo que se haga en infraestructura, en carreteras, en vías, en establecimientos, en equipamientos, ¿no es cierto?, de servicios, tiene que tener un norte que es el servicio a la población, a los habitantes de esta ciudad. Si no se hace de ese modo, se hacen obras para que luego resulten abandonadas. Más o menos lo que se ha venido haciendo. Entonces se hacen iluminaciones, se ponen muchas luces, que un momento puede a alguien agradarle, ¿no es cierto?, puede serle muy atractivo. Se hacen equipamientos, se hacen salas de velaciones, se hacen museos, pero que dura lo que dura un suspiro. Es decir, no se tiene en cuenta que lo que se haga satisfaga las necesidades fundamentales de la gente. Y si nosotros hacemos una cancha, ¿no es cierto?, está bien, eso satisface la necesidad de distracción o de deporte en un momento determinado en un sector de la ciudad. Pero ¿cómo esa obra responde al problema fundamental que es el de la pobreza, del empobrecimiento de la gente? Entonces creo que por ahí hay que analizar bien cuál es la razón, cuál es la actuación que le corresponde a la municipalidad precisamente para enfrentar el tema de la pobreza. Hay un tema más de Milton Giovanni. El Ecuador
como parte del concierto internacional de las Naciones Unidas, se comprometió a que en el año 2030 tengamos hambre cero, pobreza cero. Sin embargo, desde el 2014 para acá, esto en vez de disminuir la pobreza, parece que se estancó y sigue aumentando. Pero ofrecer comida no es acaso una oferta demagógica, paternalista, y que no soluciona el problema estructural del hambre en la provincia de Sucumbíos, en el Cantón Laguario. Sí, mire, dar comida pareciera que es un asunto paternalista. Hay mucha gente que dice, no, a la persona no hay que darle el pez, sino que hay que enseñarle a pescar, señalan, ¿no es cierto? Cierto es, pero cuando hay una población como la que señalé inicialmente, totalmente empobrecida, de grupos de atención prioritaria, que la están pasando muy mal. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando vengo a los medios a esta hora, ya es normal que las personas hayan desayunado, pero muchos que nos están escuchando y nos están viendo posiblemente no desayunaron ni van a desayunar, y la posibilidad de tener una comida fuerte en el almuerzo, una comida sostenida en el almuerzo, la ven difícil. Ante eso, lo peor que puede hacer una autoridad municipal o una autoridad local es cruzarse de brazos. Hay que atender fundamentalmente los temas de alimentación, básicamente de la juventud y de los grupos de atención prioritaria, es decir, de gente que nada tiene, que no puede proveerse de ese alimento. ¿Sabe por qué, Milton Giovanni? Porque cuando la gente tiene hambre, no tiene nada en el estómago, la mente, el pensamiento de esa persona puede dirigirse a otras actividades nada constructivas. Ese es alimento también para la delincuencia, es alimento para el robo, es alimento para otras actividades como la violencia. Eso enfurece, altera emocionalmente al ciudadano, y en esas condiciones no hay posibilidades de que esa población pueda ser un elemento básico para el desarrollo, sino que es un elemento, sino el espacio para conflictos familiares, conflictos sociales que hay que evitarlos. ¿Tiene el municipio del Cantón Laguario algún plan para combatir la pobreza, valga la redundancia, dentro de esta ciudad, de estas parroquias? No lo conozco, Milton Giovanni. Yo hasta esta fecha no conozco que el municipio tenga un plan concreto para enfrentar la pobreza. Lo que sí conocí es de que en años anteriores habían planes de los organismos internacionales para proveer alimentación, y que de esos planes hacían parte tanto el GAL municipal del Lago Agrio como el GAL provincial. No conozco en este rato que el municipio tenga un plan concreto, pero yo soy de la idea que si hay planes generales, planes institucionales, esos deberían complementarse. Y aquellos para donde no existan, básicamente para la población infantil menor de 5 años, también deberíamos establecer conexión con el gobierno. El gobierno está anunciando un plan para enfrentar la desnutrición y malnutrición de los niños menores de 5 años, y si ese plan está encaminado, apoyarlo en lo que corresponda. Y si falta para un sector determinado de la población que no esté cubriendo, creo que debe hacerlo la municipalidad. Pero la gente se va a preguntar, y bueno, nos vamos a preguntar todos, si la pobreza es un problema fundamental. ¿No han visto los alcaldes que ya han pasado, porque hay una gran cantidad de alcaldes que ya han pasado por el Cantón Laguario, no lo han planteado, no han hecho nada al respecto? ¿Qué se podría decir? Mire, los alcaldes establecen sus prioridades, y las prioridades de ellos básicamente están en responder a quienes les financian las campañas. Ese es un problema gravísimo, Milton Giovanni. Cuando la autoridad llega al poder, tiene que decidir a quién va a servir. Si va a servir a quienes lo financiaron la campaña, ocurre aquello que ha pasado precisamente con el caso de los alcaldes que ya han ejercido en el poder. Obviamente, hacen las cosas, hacen la infraestructura o la actividad, el presupuesto lo ejecutan, pero no teniendo en cuenta las necesidades vitales de la gente, sino las necesidades de otras personas, y como digo yo, sostengo, es de quienes les financian las campañas. Es fundamental eso, pero si el alcalde está comprometido
con las causas fundamentales, que son los de la población, y los de la población más vulnerable, la población más sensible, tendrá que atender estas cuestiones que son básicas, que son la pobreza. Los otros no lo han visto, pero yo sí lo estoy viendo porque vivo diariamente el trajín en la calle, el trajín en el campo, y mire, en la ciudad se vive un nivel de pobreza, Milton, Giovanni, pero en el campo es mayor. La falta de servicios, la falta de equipamientos en el campo o en el sector rural es mucho mayor que incluso que en la ciudad. Entonces, para usted, doctor, netamente las autoridades que han pasado se han preocupado más por hacer la infraestructura, no por los ciudadanos. Sí, ellos, yo creo que han hecho algunas infraestructuras. Las infraestructuras, obviamente, hay que ver que en un momento determinado cumplen una función. Pero si esas infraestructuras no están encaminadas a satisfacer las necesidades fundamentales de la gente, obviamente quedan en el vacío. Y esa es la razón de que muchas de las cosas que se hacen al final quedan en el abandono, quedan en el desuso. Y a la postre eso es un mal gasto, es un despilfarro. Lo que se invierte en fiesta, lo que se invierte en distracción momentánea, no satisface el hambre. Yo digo, y el hambre de la población de La Guabre es de dos tipos: un hambre del estómago, un hambre de la barriga que necesita alimento, pero también un hambre de espíritu, porque es una población que necesita educación, que necesita cultura, que necesita fortalecer su pensamiento y que eso lo arraigue a esta tierra y se sienta orgulloso de ser laguagrense. Son cosas como esas que nos faltan y en las que hay que seguir trabajando, hay que ponerle énfasis, porque si no, no tendremos una población con futuro, una población con ganas de seguir haciendo grande a este cantón. Usted tomaba en cuenta la primera pregunta que le hacía, justamente que las generaciones van pasando, se van efectuando, ya hay jóvenes que se van graduando, hijos, hijas, entiendo que como usted, como yo, a mí recién me tocó una hija que se graduó fuera de nuestra provincia. Eso es cada uno de los temas que también están inmersos y que la ciudadanía también tiene que tomar en cuenta, doctor, ¿no? Sí, mire, lo grave es de que los jóvenes también pertenecen a ese sector vulnerable de la población. En el caso particular mío y el suyo también, los hijos nuestros han tenido que salir a otros lados para poder educarse. Y luego que se educan allá, que tienen una instrucción, que tienen un título, vienen aquí a esta tierra, pero la ven difícil la posibilidad de conseguir un empleo. Es decir, lo que yo les estoy diciendo no es cosa que me lo han contado, sino que lo vivo en carne propia, en la propia casa. Y ese problema, ese dolor que viven los padres, yo también lo vivo, yo también lo siento. De tal manera que esa es una preocupación que está generalizada y obviamente los jóvenes que logran estudiar, que logran hacerse una profesión, luego la tienen mucho más difícil conseguir empleo. Pero si aquellas personas que no tuvieron posibilidad de educarse, jóvenes fundamentalmente, no tuvieron posibilidad de educarse, tener un estudio, una formación universitaria, para ellos es mucho peor. Así es, doctor, por situaciones del tiempo tenemos que ya terminar nuestra entrevista del día de hoy, agradeciéndole a usted justamente por haber estado acá en los estudios de los 102.9 de Estéreo El Cisne. ¿Qué decirle a la colectividad ya para finalizar nuestra entrevista? Yo quiero decirle que nos preocupemos de estos temas en detalle, de estos temas que son básicos, que necesitamos que los conversemos quienes hacemos política y que los conversemos directamente con la población. Yo vengo sosteniendo reuniones con los jóvenes y créame, los jóvenes necesitan que la autoridad municipal los apoye en sus proyectos, los apoye en sus emprendimientos, en las actividades deportivas, pero también en otras actividades que no se las ve, en los emprendimientos, en los negocios y también en actividades artísticas. Ese respaldo para la juventud tiene que efectivizarse desde la municipalidad. Tiene relación con la cultura, tiene relación con el empleo, tiene relación con la satisfacción de sus necesidades y el deseo de realización personal que todas las personas tenemos. Yo quiero entender a cabalidad el problema, la preocupación de los jóvenes y lo expreso públicamente aquí a través de la radio. Muy agradecido, Giovanni.